sepulcro se selló, Satanás creyó triunfar y se burló. Pero si intentan buscar, solo polvo encontrará, no está ahí. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes donde quiera que se encuentren conectados. Es una segunda oportunidad de hoy domingo para que pueda reunirse de una forma virtual junto con nosotros y poder llevar a cabo este culto de hoy, domingo 12 de abril de este año 2020. Yo le quiero invitar a que puedan entonar este himno que se titula El Dios que adoramos. Yo espero que sea de mucha bendición. Si no lo conoce, igual la letra va a salir proyectada para que usted pueda entonarlo. Cantamos El Dios que adoramos. Solo en Él hay salvación.
Así es, mis hermanos, ese es el Dios que nosotros adoramos. Como dice en el coro, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Yo espero que haya sido de mucha bendición este himno. Y vamos a leer la palabra de Dios. Yo le invito a que usted pueda tomar su Biblia y que podamos ubicarnos en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 28. Todo el capítulo completo, del versículo 1 hasta el versículo 20. Mateo 28, del 1 al 20. Vamos a dar un chance para que pueda buscarlo. Y también de paso, si no ha avisado a los demás hermanos de que ya iniciamos el culto, envíale un mensaje, avísele a otros que se puedan conectar para que puedan estar a tiempo y que puedan leer también de la palabra de Dios junto con nosotros. Mateo 28, del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si eso lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque nos has permitido en esta tarde poder estar reunidos de una forma virtual para poder alabar tu nombre, Señor. Gracias porque podemos leer de su palabra ese momento tan importante donde fuiste crucificado y también donde resucitaste, Señor. No importa lo que hayan inventado la gente para poder quitar el mérito de su resurrección, inclusive el pago que le dieron a esos soldados para que pudieran desmentir lo que estaba sucediendo, pero sabemos nosotros y creemos en nuestro corazón, Dios, que usted resucitó de los muertos. Y gracias, Padre Celestial, porque ese sacrificio nos da salvación y vida eterna. Bendice a cada uno de los hermanos que está ahí en sus hogares o donde quiera que se encuentren, escuchando, viendo esa transmisión, que le pueda cuidar, proteger su salud y que pronto, Dios, cada uno de ellos también pueda tener ese anhelo y ese ardor, el deseo de poder congregarse nuevamente cuando las puertas de nuestro templo sean abiertas. Gracias, Dios, por este momento que podemos estar reunidos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto, mis hermanos. Les invito a que pueda cantar bien fuerte a nuestro Dios este cántico que se titula El
te sostiene. Y como dice parte de este canto, no te dejará caer. Cantémoslo con todo nuestro corazón. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. El miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar, no vas a parar, no te rendirás. Cuando te intenten callar, tu voz apagar, no tengas temor. Levanta tu voz. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. Oh, oh, no te dejará caer. Oh, oh. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. Oh, oh, no te dejará caer. Oh, oh, no te dejará caer. Vamos a entonar un canto más. Vamos a entonar este cántico que se titula En el Calvario venció. Y luego de eso vamos a quedar con nuestro pastor Kenneth Valverde para que pueda predicarnos de la palabra de Dios. Entonemos.
con todo nuestro corazón, con gozo al Señor, en el Calvario venció. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Luego de este canto quedamos con la predicación. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él le entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En el Calvario venció. Es un placer saludarle otra vez este domingo, hermano, en esta tarde en el cual hemos disfrutado en la mañana la predicación, el culto, y ahora hemos también disfrutado de ese tiempo. Espero, hermano, que usted pueda acompañar siempre estos cultos con oración, con los cantos, meditando en la palabra del Señor, hermano. Es importante tomar en cuenta esos detalles vitales y precisos para poder desarrollar el culto de la mejor forma, de la manera más correcta y siendo deseosos de agradar al Señor y no solamente dejándolo para nosotros, sino también compartiéndolo con otras personas y siendo facilitadores a otras más de estos recursos que ponemos a la disposición de cada uno. Hermano, quiero animarle a que pueda seguir orando por nuestra iglesia. Dios primero podamos ya, conforme vaya disminuyendo tal vez el crecimiento en los casos y aumentando los recuperados, como es la tendencia de toda esta semana que ha transcurrido, pues ir conforme a las medidas que se den, ¿verdad? Ir retomando la vida, no solamente personal, sino la vida de iglesia, de una forma normal, poder reunirnos pronto ya en la casa del Señor y disfrutar de la compañía y de la armonía que podemos encontrar en la casa de Dios, siendo diligentes en asistir, en colaborar, en sostener la obra. Quiero animarle, hermano, a seguir orando por el proyecto de nuestra iglesia,
que tenemos, el proyecto de para los permisos de funcionamiento que hemos estado conversando. Quiero animarle a estar allí pendientes. No hemos bajado los brazos, seguimos clamando al Señor y seguimos clamando que Dios pueda hacer un milagro para nuestra iglesia. Quiero rogarle, hermano, a que podamos seguir orando por los hermanos de nuestra iglesia que están afectados de salud, para que Dios pueda guardarles en todo momento. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a leer varios pasajes de forma seguida, por decirlo de alguna forma, y vamos a ver qué tienen en común y las cosas que tienen en común cada uno de esos. Vamos a ir primeramente a Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 13. Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 13. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor, Marcos 16, del 9 al 13. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Vamos ahora a Mateo capítulo 28, versículo 7, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 7 al 10. Dice así, Mateo 28, del 7 al 10. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 16 al versículo 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos ahora, por favor, a Lucas, capítulo 24, versículo 8. Lucas, capítulo 24, por favor, versículo 8. Dice de la siguiente forma, Lucas 24, 8. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y también Juan capítulo 20, por favor, versículo 1. El Evangelio de Juan capítulo 20, por favor, versículo 1. Dice así. El primer día de la semana, Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo,
aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vemos en estos pasajes varias características en común. Cada uno de ellos tiene alguna característica en común. Por ejemplo, podemos notar, hablan todos de la resurrección de Jesús. Cada uno de ellos habla de la resurrección de Jesús y es obvio y evidente que estamos tratando el tema. Versículo 18, hoy mismo en capítulo 20 de Juan. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. En segundo lugar, segunda característica o elemento que vemos en común en estos pasajes: Jesús apareció. Por ejemplo, apareció a las mujeres, a María Magdalena cuando estaba en el sepulcro, cuando iban camino al sepulcro. Apareció a los dos discípulos camino a Emaús cuando iban hacia esa ciudad. Recuerda, la semana pasada estuvimos hablando acerca de eso. Primero, entonces, habla acerca de la resurrección de Jesús. Segundo lugar, otra característica que tienen en común todos los pasajes, hablan acerca de que Jesús se apareció, se les mostró a sus discípulos, a las personas, a las mujeres, ya resucitado. Pero el principio, la característica que quiero resaltar en esta oportunidad es, hermano, que en cada uno de ellos, cada persona que vio al Señor resucitado, corrió a hablarle a otros de esa maravilla. Y hermano, esa es la enseñanza en esta oportunidad, proclamando su resurrección. Hermano, quiero que por unos minutos, mientras meditamos en estos pasajes, podamos entender, podamos captar lo que el Señor nos está enseñando en cada uno de estos pasajes y enseñanzas. La resurrección no es algo para quedarnos callados. La resurrección no es algo para guardar para nosotros. La resurrección no es algo que nosotros sabemos y ahí la dejamos para nosotros. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices, nos sentimos gozosos, pero hasta allí no sucede nada más. No, hermano, la resurrección no es un hecho que nosotros debemos disfrutar. Es un hecho que nosotros debemos disfrutar, pero que debemos compartir a otras personas. Usted nota, hermano, en cada uno de estos pasajes en torno a la resurrección de Jesús, ninguno de los que recibió la noticia, ninguno de los que pudo constatar que Jesús había resucitado, se pudo quedar callado. Ninguno de ellos se pudo guardar el secreto. Ninguno de ellos pudo atesorarlo para sí, disfrutarlo, alegrarse. Y ya, todos lo contaron. Todos vieron la importancia de hablarle a otros de que el Señor había resucitado, de que el Señor se les había aparecido. Recordemos, la semana pasada estudiamos acerca de los dos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Recuerda usted que habla la Escritura en Lucas 24 de que la distancia entre Jerusalén y Emaús son 60 estadios? Quiero ver si puso atención la semana anterior. Más o menos, ¿cuánto es eso? A ver, respóndase usted allí en su lugar. ¿Cuánta distancia en kilómetros es 60 estadios? ¿Recuerda? 11 kilómetros, entre 10 y 11 kilómetros. La distancia entre Jerusalén y Emaús. Pero a esos dos discípulos, cuando llegaron a Emaús, cuando constataron y se dieron cuenta que el que estaba con ellos era Jesús y que realmente había resucitado, a ellos no les interesó tener que regresarse otros 11 kilómetros. No sabemos si en el regreso para ir más rápido contrataron algún transporte, algún animal, pero se devolvieron
Aun cuando lo hubiesen hecho caminando, se devolvieron 11 kilómetros, hermano. Ya el día estaba decayendo, ya el día estaba pasando. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque ellos no podían guardarse para sí la bendición de que el Señor había resucitado. Y hermano, y hermana, ese es el énfasis y lo que quiero mostrarle en esta oportunidad. Y en esta noche, preste bastante atención, hermano, porque usted y yo hoy, por tradición, celebramos el domingo de resurrección, ¿verdad? Que se conoce comúnmente. Ya con esto termina la Semana Santa, el periodo de Semana Santa, pero hermano, yo sé, y yo estoy hablando con cristianos ya maduros y que están creciendo en el conocimiento del Señor. Nuestra semana no solamente es, no solamente en Semana Santa recordamos al Señor, como buenos cristianos recordamos el sacrificio de Cristo toda nuestra vida, pero hermano, le pregunto, ¿qué está haciendo usted con la noticia de la resurrección de Jesús? Algunos tienen la tendencia en estos días que estamos con el asunto de las medidas por la pandemia, noticia que le llega al teléfono, noticia que comparte entre todos sus contactos. A mí me han llegado noticias, que fulanito ya encontró la cura, que esta situación es una conspiración, que métodos para evitar que se contagiarse del coronavirus, ¿verdad? O del virus específicamente. Y un montón de noticias se están propagando que no son ciertas en sí mismas, no tienen veracidad. Alguien le dijo a alguien, que le dijo a alguien, que le dijo a alguien, y ahí lo mandamos, ¿verdad? Hermano, vivimos en una época donde la comunicación se ha vuelto mucho más sencilla. Vivimos en una época donde la comunicación se ha vuelto más fácil. Imagínense, ¿qué hubiese pasado si en el tiempo que Jesús desarrolló su ministerio estuvieran los medios de comunicación que tenemos actualmente? Yo creo que los de Maús no hubiesen tenido que salir corriendo, hacen una videollamada, mandan un mensaje de texto por WhatsApp, un audio. Aquí encontramos a Jesús. Pero hermano, lo que le quiero decir es que el milagro de la resurrección no es algo para guardarnos nosotros. No es algo para quedarnos nosotros. Y no me malentiendan, no es que el mundo no conozca la historia, y tal vez algunos lo ven como una historia nada más, de que Jesús resucitó. Lo que yo le estoy diciendo es, hermano, tenemos una responsabilidad en nuestra mano de proclamar la veracidad de Cristo. Y seguir predicando, seguir proclamando, seguir transmitiendo el verdadero evangelio de Cristo. Cuidado, hermano, con desatender esa obligación tan importante. Cuidado, hermano, de no ser diligentes en poder mostrarle a otros la realidad de que Cristo ha vencido, de que Cristo ha resucitado, de que Cristo está esperando por ellos para perdón de pecados. Hermano, enseñar de que Cristo, mostrarle a otros de que Cristo quiere darle también redención por su sangre a aquellos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan sus ojos a Dios. Cada uno de estos hombres y de estas mujeres proclamaron el mensaje. Cada uno de ellos corrió como pudo, toda la velocidad que pudo usar, todos los medios que pudo usar para proclamar que Cristo había resucitado. Y hermano, en nuestra realidad o en nuestra actualidad no puede ser diferente. ¿Está usted usando todos los medios que tiene a su disposición para proclamar, para mostrarle a otros, para enseñarle a otros de que Cristo es real, de que Cristo está vivo, de que Cristo quiere perdonar sus pecados, de que Cristo quiere salvarle de la condenación eterna, de que Cristo quiere dar una nueva esperanza en la vida? ¿Está usted, hermano, deseoso? ¿Está usted comprometido? ¿Está usted consciente de que debe hacer eso para la honra y la gloria de Dios? No debemos, hermanos, descuidarnos. No debemos dejar de lado o pasar por alto la responsabilidad que se ha puesto delante de nosotros, la responsabilidad que se ha puesto en nuestras manos de proclamar el mensaje del Señor. Todos ellos corrieron, todos ellos proclamaron, todos ellos anunciaron la resurrección de Jesús, porque tenían en sí mismo la responsabilidad de hacerlo.
Leíamos ahora en Mateo capítulo 28, en el versículo 20, que Jesús les dio la comisión, lo que conocemos como la gran comisión: id y predicad el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones. Hermano, esa responsabilidad está todavía delante de nosotros. Vamos a ir, por favor, a primera epístola a los Corintios, capítulo 9. Primera epístola a los Corintios, capítulo 9, por favor. Versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Hermano, Pablo ve la responsabilidad, la importancia, la necesidad, la obligación para él de anunciar el evangelio. Dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Pobrecito de mí. Pobrecito yo, si yo no anuncio el evangelio. Ay, 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 lo que me espera por no anunciar el evangelio. Hermano, Pablo entendió la responsabilidad que había recaído sobre su vida. Y no por ser solamente un predicador, un apóstol, un misionero, como usted quiera verlo. Era por su posición como hijo de Dios, la responsabilidad que tenía en sí mismo de anunciar a otros el mensaje que Cristo había dado. Hermano, nosotros, todos nosotros como hijos suyos debemos ser y vernos como mensajeros del Señor. Debemos vernos como esas personas encargadas de proclamar y de compartir el evangelio a aquellos que lo necesitan. De compartir el evangelio a aquellos que están perdidos, que están sin esperanza y que están necesitando que el Señor pueda salvar y rescatar sus vidas. Pablo entendió su compromiso y la necesidad que había en él de ser un proclamador del evangelio. Pero ¿sabe qué vemos ahora, hermanos? Cristianos despreocupados, cristianos desinteresados en proclamar el evangelio. No se inquietan porque su vecino no conozca al Señor. No se inquietan ni se inmutan porque un familiar cercano a ellos no quiera nada con Cristo. No se preocupan por mostrarle a otros la necesidad de salvación a través de Jesús. No nos preocupamos, hermanos. Y estamos tan interesados en salir adelante en nuestras propias responsabilidades, en nuestras propias obligaciones, que ya no nos interesa, o en muy poco nos interesa lo que Dios pueda hacer. La necesidad que otros tienen de ser alcanzados para salvación. Hermano y hermana, somos y debemos ser proclamadores de la resurrección. Debemos ser proclamadores del mensaje. Debemos ser emisarios de las buenas nuevas de salvación. Debemos ser cristianos realmente comprometidos y no estar solamente preocupados en nuestras obligaciones. Y no me malentienda, cada uno tiene sus obligaciones que cumplir. Pero hermano, creo firmemente que hemos llegado a un punto de inconstancia espiritual. O incluso algunos hemos vuelto o hecho de nuestra vida espiritual algo muy ordinario. Algo muy común. Les comentaba, les hablaba la primera semana que nos reunimos a través de estos medios virtuales. Para algunos ya venir a la iglesia se había vuelto algo tan ordinario, tan plano. Y tal vez esto que el Señor ha permitido nos haga ver la importancia, la necesidad de ello. Y en cuanto al compartir el evangelio, hermano, yo creo que hemos caído también en la realidad de que nos hemos vuelto muy planos. No, tal vez, y lo que nos falta seguramente es orar para que Dios nos ayude, pero no vemos la intensidad
O tal vez no tenemos la intensidad para que Dios nos ayude a ser más eficaces. Para que el Señor nos ayude a ser más efectivos. Para que el Señor ponga en nosotros la pasión para compartir de Cristo. Le quiero preguntar, hermano, y espero de verdad equivocarme, pero ¿cuándo fue la última vez que usted habló a alguien de Cristo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted le dijo a una persona, lo invito a la iglesia a la que yo voy? Lo mencionaba nuestro hermano Oscar en uno de estos cultos anteriores. Comparta el enlace, compártale el audio a otra persona para que escuche el mensaje de salvación. Pero hermanos, no podemos quedarnos disfrutando nosotros la bendición del evangelio y no darle a otras personas la bendición de que puedan escuchar el mensaje del Señor. Hermano, estamos tal vez tan sumidos en nuestras propias cositas que nos falta esa sensibilidad. Yo no me imagino, hermano, dos hombres, después de 11 kilómetros haber caminado, póngale usted el tiempo que quiera, póngale usted el clima que quiera, se devolvieron en la misma hora. Y no habían carros. No fue que pidieron un servicio por medio de una aplicación como hacemos nosotros, ¿verdad? Que tal vez para nosotros es más sencillo desplazarnos. Ellos fueron y muy probablemente fueron caminando 11 kilómetros porque esa noticia no podía esperar. Ese mensaje debían enseñarlo y mostrarlo a otros. Hermano, cuidado. No estoy diciendo que todos nosotros somos unos negligentes y que todos somos unos despreocupados, pero cuidado si tal vez en su vida la despreocupación o la falta de interés por compartir de Cristo está haciéndose más grande. Le hablo a usted, hermano, que se da cuenta y es honesto consigo mismo y delante de Dios, que ha dejado su responsabilidad de correr para hablarle a otros de Cristo. Ay, pastor, pero es que yo ya le dije una vez y no quiso. Bueno, sígale diciendo, siga orando por esa persona. Hermano, de verdad notamos, el mundo no va a cambiar. Y hablo en términos generales, el mundo no va a cambiar por nuevas medidas económicas, por nuevas medidas educativas, por nuevas medidas migratorias. El mundo no va a cambiar por esas cosas. La corrupción no se va a ir trayendo al poder personas que tengan un récord intachable en cuanto a la administración pública o cualquier otro detalle, hermano. La corrupción, la maldad, el mundo va a mejorar, el mundo va a cambiar, la situación va a ser más, las circunstancias van a ser más correctas, incluso cuando el cambio es desde adentro hacia afuera. ¿Se alarma usted por la cantidad de homicidios, por la violencia que vive nuestro país, hermano? Eso no cambia por nuevas medidas de seguridad. Eso no cambia, hermano, por nuevas medidas en cuanto a las leyes. Eso cambia. Y el cambio va a ser efectivo cuando Jesús entra en el corazón. Y cuando eso sucede, hermano, el cambio va a ser real. Hermano, reflexionemos. Pongamos atención en cómo está el deseo nuestro de compartir las buenas noticias de que Jesús resucitó. Con cómo está nuestro deseo de compartir las buenas noticias de que el Señor quiere salvar a todos aquellos que han estado perdidos y lejos de Él. Vamos a ir, por favor, al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47, por favor. Hechos, capítulo 13, versículo 47. Pablo está hablando a unos individuos, dice el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles.
porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, Pablo entendió el mandato que Dios le había dado. Y Pablo entendió que el Señor le había mandado, te he puesto para luz de los gentiles. Te he puesto para que los gentiles sean alumbrados con su palabra. Hermano, usted y yo caemos en ese punto de los gentiles. Y gloria a Dios y gracias a Dios que ha habido creyentes fieles, creyentes dispuestos a dar su vida, creyentes dispuestos a hacer lo necesario para que el Evangelio sea proclamado y nos ha llegado a nuestros días. Pero hermano, la cadena debe seguir. El Evangelio debe seguirse anunciando. El Evangelio debe seguir siendo proclamado delante de Dios. Y Pablo entendió que el Señor le había puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación, hasta lo último de la tierra. Hermano, Dios quiere que usted sea salvación hasta lo último de la tierra. Ahora no me malentienda. Lo último de la tierra es al lugar más largo que usted pueda llegar. Y si el lugar más largo que usted pueda llegar es su trabajo, hasta ahí Dios quiere que usted sea un proclamador de las nuevas de salvación. Si el lugar más largo que usted puede llegar es la casa de sus padres que está en otra ciudad, en otro barrio, en otro cantón, ahí es donde Dios quiere que usted llegue. Si el último lugar de la tierra para usted es otro país, Dios quiere que lleve el Evangelio a ese país. Y no me malentienda, no estoy hablando de que usted tiene que ser un misionero y un predicador a tiempo completo, hermano. Lo que usted y yo debemos entender es que Dios quiere que seamos mensajeros suyos todo el tiempo. Y que su palabra sea enseñada y proclamada. Hermano, abunda la falsa doctrina. Abunda el falso evangelio. Y aún alrededor nuestro hay personas que son engañadas. Personas que son persuadidas a hacer cosas que espiritualmente están mal en nombre de Jesús. Y nosotros, que hemos sido alumbrados con el Evangelio y que conocemos la verdad de Dios, debemos mostrarle a otros lo que eso significa. Y Pablo reconoce que Dios la había puesto para salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, no desprecie, no deseche, no desaproveche esta oportunidad que Dios le ha dado de ser de salvación a otros. Proclamar el mensaje que Dios ha puesto delante de nosotros para que otros vean la gloria de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice así, se lo leo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo estaba enfatizando y recordándole a los hermanos de Tesalónica la importancia de permanecer. Pero ¿por qué ellos pudieron escuchar el evangelio, la sana doctrina, como dice el versículo 15, la doctrina que habéis aprendido? Porque el versículo 14 nos habla de que Él los llamó a Pablo llamó a los tesalonicenses mediante el evangelio que Pablo estaba proclamando. Hermano, el evangelismo, y esa es la palabra que usamos comúnmente, ¿verdad? El evangelismo es cosa de todos los días. Sí, es cierto. Las medidas sanitarias que estamos viviendo en estos tiempos nos hacen ser cautelosos, precavidos. No podemos salir, tocar puerta por puerta. Pero hermano, usted y yo tenemos la facilidad de la tecnología. Yo me pregunto, y he pensado en eso en otras oportunidades, ¿qué hubiese hecho Pablo? ¿Hasta dónde hubiese llegado Pablo con la tecnología que tenemos nosotros ahorita puesta a su disposición? No sé. Pero hermano, no se trata entonces, vemos, de un asunto de posibilidades. Se trata de un asunto de actitud y de disposición. Si usted no tiene la disposición, por más recursos que tenga a su mano, no lo va a hacer. Y por más disposición que usted tenga, y si usted tiene, toda la disposición, por más falta de recursos que aparentemente tenga, usted va a hacer cosas grandes.
en cuanto al evangelismo y proclamar el mensaje de salvación a los otros. Hermano, Dios nos ha llamado a hacer luz. Dios nos ha llamado a proclamar el evangelio. Pero más que una obligación, hermano, debemos verlo como una necesidad, no para nosotros, sino para aquellos que están sin Cristo. Hermano, cada uno de los ejemplos que vimos pudo haber quedado callado, se pudo haber quedado en silencio, se pudo haber regocijado y alegrado enormemente y haber dicho, no, pero ya Jesús va a parecérsela a otros. No, hermano, ellos fueron hablando, ellos fueron predicando, ellos fueron contando. Y el mensaje llegó a oídos de muchos y muchos, porque hubo gente, hombres y mujeres dispuestos a proclamar la resurrección de Jesús. Hermano, en esos tiempos en donde hay tanto temor, en esos tiempos donde hay tanta, tal vez tristeza, podríamos decir, en esos tiempos, hermanos, donde hay incertidumbre, lo mejor que puede escuchar una persona es el mensaje de salvación en Cristo. No, y entendiendo, ¿verdad? No para que todo se solucione y de un pronto a otro las cosas ya dejaron de ser problemáticas, no, sino para que aún en medio de los problemas pueda haber esperanza y confianza de que Dios está en control. Hermano, el mensaje es: proclame la resurrección. Anuncie a otros la gran maravilla que ha ocurrido. Cuando Dios nos ha llamado a su familia, cuando el Señor nos ha encontrado, nos ha puesto para eso. No desaproveche la oportunidad. Le invito, por favor, a orar conmigo. Padre Celestial, te damos gracias y gloria porque nos has salvado en Cristo. Nos has dado, Señor, esperanza de vida eterna. Nos has dado, Señor, la satisfacción de saber que somos perdonados mediante la sangre de Jesús, la redención que ha ocurrido en la cruz y la victoria que tenemos es por medio de la resurrección que Jesús se efectuó, y que por eso nosotros tenemos confianza. Pero Dios, ayúdanos a no ser tan egoístas. Ayúdanos, Dios, a no ser de una visión tan pequeñita, que estemos centrados solamente en nosotros, que estemos centrados solamente en lo que ha ocurrido para nosotros. Sí, regocijarnos y alegrarnos porque nos ha salvado Dios, pero va más allá. Y debemos, Dios, entender que tenemos la necesidad de proclamar a otros que Cristo resucitó. De proclamar a otros que Cristo se levantó de la muerte y todo lo que eso implica, que murió por nuestros pecados, que está dispuesto a perdonarnos, pero que tenemos que arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados. Eso, Padre Celestial, has puesto en nuestras manos para llevarle a otros y que escuchen y que sean salvados. Por favor, Dios, ayúdanos a no ser negligentes, a no desaprovechar esta oportunidad, sino que con diligencia podamos atender y entender el mensaje que tienes para nosotros. Padre Celestial, te ruego que seas tú quien nos ayudes. Te ruego, Señor, que seas tú quien nos dirijas y que nos permitas ver la grandeza y la majestuosidad de tu amor hacia nosotros. Señor del cielo, quiero pedirte que hables siempre a nuestro corazón y pongas en nosotros la eficacia y los impulsos espirituales para hacer la obra dignamente. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ha sido una bendición. Están reunidos en esta tarde, en este segundo culto. Quiero animarle, como le dije anteriormente, a estar orando, mantenerse allí pendiente y atento a las medidas y a las directrices que se emitan, por parte de las autoridades de salud. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Ha sido una verdadera bendición estar reunidos en esta mañana. Que Dios le bendiga. Muy bien, mis hermanos, y así hemos concluido este segundo culto de hoy domingo. Yo espero que sea de mucha bendición y quiero solamente volver a recordarle las mismas palabras. Haga caso a las autoridades. Si no tiene que transitar
no transite, quédese en casa, lávese las manos el tiempo que tenga que lavarse las manos, comparta a otros. Cuando hacemos transmisiones, quiero recordarle eso y animarle a que lo haga. Cuando hacemos transmisiones, dele like a las publicaciones o los corazoncitos, ¿verdad? Ahí cuando estamos en vivo, o algún comentario, eso nos ayuda a que también nosotros podamos saber y percibir si usted está conectado, si usted está en la misma sintonía en que estamos todos nosotros. Entonces yo espero que usted pueda estar realimentando la transmisión para que entonces podamos nosotros tener una idea más o menos de cuántas personas están conectadas, desde dónde nos están escuchando, si hay alguna persona nueva, que podamos de verdad entre todos darle vida a este culto y que podamos todos ser edificados y aún alcanzar a más personas, porque en ese tiempo de verdad hay personas que se están preocupando dónde van a enterrar a sus familiares en caso de que algo de esto se salga de las manos, pero también hay que saber que necesitamos, llegarle al corazón, al alma, por medio del plan de salvación, para que también esas personas puedan tener una vida eterna, al igual como tal vez usted ya la alcanzó, o como también usted la puede obtener. Y si usted no sabe de qué le estamos hablando, puede contactarse con nosotros, le podemos explicar por medio de una llamada, de una videollamada, como guste, cómo obtener salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Fue un enorme placer compartir con ustedes. Esté al pendiente entre la semana los audios que se van a estar enviando, las predicaciones, para que podamos sacar el máximo provecho. Ahora ya que no estamos reunidos en el templo físicamente, pero conectados en sintonía entre todos. Que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde y noche y que espero podamos estar bien todos juntos. Bendiciones. El sepulcro se selló, Satanás creyó triunfar y se burló. Pero si intentan buscar, solo por